Reacción de compuestos orgánicos. Síntesis de ésteres y amidas. Propiedades de compuestos orgánicos con base en un grupo funcional y problemas de contaminación de esta industria. Similar a lo que hemos aprendido en química inorgánica, una reacción de óxido-reducción consiste en la pérdida de electrones de un compuesto o elemento y en la ganancia de electrones de otro. Sin embargo, en compuestos orgánicos nos centramos principalmente en el número de enlaces carbono heteroátomo en el compuesto a comparación con el número de enlaces carbono-hidrógeno. El término heteroátomo en la química orgánica generalmente se refiere al oxígeno, nitrógeno, azufre o un halógeno. La oxidación de un compuesto orgánico se caracteriza por el incremento en los enlaces entre el carbono y un heteroátomo y/o una reducción en los enlaces carbono-hidrógeno. Por el contrario, la reducción de un compuesto orgánico implica una disminución en los enlaces carbono-heteroátomo y/o un aumento en los enlaces carbono-hidrógeno. Es decir, entre más se oxida, más hidrógenos pierde, y entre más se reduce, más hidrógenos gana. De los aldehídos y cetonas se pueden reducir alcoholes con algunos agentes reductores como borhidruro de sodio o hidruro de litio. Además, con el uso de hidrógeno diatómico junto a catalizadores como la plata y el níquel y paladio, también se pueden reducir aldehídos y cetonas a sus respectivos alcoholes. Igualmente, de los alcoholes pueden oxidarse y obtener cetonas y aldehídos, aunque también pueden obtenerse mediante la adición de agua en presencia de catalizadores ácidos. Por otra parte, los ácidos carboxílicos se obtienen al oxidar aldehídos con agentes como permanganato de potasio, dicromato de potasio en medio ácido o ácido nítrico. Los alquenos y alquinos pueden oxidarse con permanganato de potasio caliente u ozono, ozonólisis para formar ácidos carboxílicos si el carbono tiene un hidrógeno disponible. Reacciones de combustión. ¿Qué son las reacciones de combustión? Las reacciones de combustión son procesos químicos exotérmicos en los que un combustible reacciona con un oxidante. Este generalmente suele ser el oxígeno, para producir calor y luz. En el caso de los compuestos orgánicos, los productos principales son el dióxido de carbono y el agua. Tipos de combustión. Hay dos tipos principales de combustión completa y combustión incompleta. La combustión completa ocurre cuando hay suficiente oxígeno para que el combustible se queme por completo. Los productos que obtenemos de esta son el dióxido de carbono y el agua. Por otro lado, la combustión incompleta ocurre cuando hay una cantidad limitada de oxígeno. Los productos incluyen monóxido de carbono, hollín y otros compuestos, además del dióxido de carbono y el agua. ¿Por qué son importantes las reacciones de combustión? Las reacciones de combustión son fundamentales para la generación de energía a partir de combustibles fósiles, como conocemos el gas natural, el petróleo, el carbón y biocombustibles. También son de gran importancia para procesos industriales y en la vida cotidiana, como la cocina, la calefacción, etc. Impacto ambiental. La combustión de combustibles fósiles contribuye a la contaminación atmosférica y al cambio climático debido a la emisión de gases de efecto invernadero. La combustión incompleta genera monóxido de carbono, que es un gas tóxico. Por ejemplo, la combustión del metano es el principal componente del gas natural. Esta es una reacción de combustión completa. Reacciones de condensación. ¿Qué son las reacciones de condensación? Las reacciones de condensación son procesos químicos en los que dos moléculas se combinan para formar una molécula más grande, con la eliminación de una molécula pequeña, generalmente el agua. Tipos de reacciones de condensación. Bueno, encontramos principalmente tres tipos de reacciones de condensación: la formación de ésteres, la formación de amidas y la formación de polímeros. En la formación de ésteres es una reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol que produce un éster y agua. En la formación de amidas, la reacción entre un ácido carboxílico y una amina produce una amida y agua. Y por último tenemos la formación de polímeros. Muchas reacciones de polimerización son reacciones de condensación.
donde los monómeros se unen para formar cadenas largas. Importancia. Las reacciones de condensación son cruciales en la síntesis de una amplia gama de compuestos orgánicos, incluyendo polímeros, ésteres, amidas y otros productos farmacéuticos y materiales. Estas reacciones son fundamentales en la bioquímica, ya que son la base de la formación de proteínas, carbohidratos y lípidos. Obtención de ésteres a partir de un ácido carboxílico y una amina. Aunque la reacción más común para obtener un éster es la de un ácido carboxílico y un alcohol, es posible convertir el residuo de la reacción entre un ácido carboxílico y una amina en un éster, mediante un proceso conocido como reacción de síntesis de amidas y otro de alcohólisis. Las amidas se forman por reacción de ácidos carboxílicos con amoníaco, aminas primarias y secundarias. La reacción se realiza bajo calefacción. Los pasos a seguir son: Etapa 1. Adición del amoníaco al grupo carboxílico. Etapa 2. Equilibrio ácido-base para transformar el OH en un buen grupo saliente. Etapa 3. Eliminación de agua. Para hacer la reacción de alcohólisis, al tener nuestra amida ya formada, se enlaza a un etanol, formando así amoníaco y un éster. Grupos funcionales. Los grupos funcionales son combinaciones específicas de átomos que determinan las propiedades químicas, físicas y de reactividad de una molécula. Estos grupos dictan su comportamiento en diversas reacciones. Podemos decir que son como etiquetas que clasifican a los compuestos orgánicos en familias con propiedades similares. Algunos ejemplos de estos grupos funcionales son el grupo hidroxilo, que caracteriza a los alcoholes, el grupo carbonilo, presente en aldehídos y cetonas, y el grupo amino, que se halla en las aminas. Estos grupos se clasifican según los elementos que forman y cómo están unidos a una cadena de carbono. Relación: propiedades de los compuestos orgánicos y su grupo funcional. Las propiedades de los compuestos de carbono dependen del arreglo de sus cadenas y tipos de átomos a los que están unidos, esto debido a su estructura. Por ejemplo, los alcoholes son polares por tener un grupo hidroxilo, forman puentes de hidrógeno como los que se presentan en el agua. Tienen un punto de ebullición mayor que el de los hidrocarburos u otros compuestos con pesos moleculares similares. En los aldehídos, la presencia de un carbonilo implica una mayor polaridad que los alquenos. La polarización del grupo carbonilo crea atracciones dipolo-dipolo entre las moléculas de aldehídos y cetonas, lo que produce puntos de ebullición mayores que los hidrocarburos de peso similar. Sin embargo, al no formar puentes de hidrógeno entre sí, sus puntos de ebullición son inferiores a los de los alcoholes de peso molecular similar. Los ácidos carboxílicos tienen puntos de ebullición considerablemente mayores que los hidrocarburos de peso molecular comparable. Su comportamiento se ve influido por presentar el grupo carbonilo y el grupo oxidrilo. Ambos grupos le confieren una reactividad química única a ese grupo. Debido a que el grupo carboxilo es polar y sus reacciones no se ven afectadas por el resto de la molécula, además posee un mayor grado de acidez, al ser comparado frente a otros compuestos orgánicos. Relación propiedades enlaces intermoleculares. Comparación de las propiedades de estas sustancias con oxígeno con los hidrocarburos respecto a las polaridades de la molécula. La teoría cinética molecular puede utilizarse para explicar el comportamiento de los sólidos, líquidos y gases, dado que las diferencias en las propiedades de un sólido, un líquido o un gas reflejan la intensidad de las fuerzas de atracción entre los átomos, las moléculas o los iones que componen cada fase. Cuando es un sólido, sus moléculas están muy juntas, mayor fuerza intermolecular, y tiene una temperatura menor al resto de sus estados, menor en energía cinética. Si su energía cinética aumenta y su fuerza intermolecular desciende, entonces se hará un líquido. Si esto continúa, entonces tendremos un gas. Por otro lado, las fuerzas dipolo-dipolo ocurren en moléculas polares, donde una parte de la molécula tiene una ligera carga positiva y otra una ligera carga negativa. Esto hace que se atraigan entre sí, aumentando su punto de ebullición porque necesitan más energía para separarse.
También favorecen la solubilidad en agua, ya que pueden interactuar con moléculas de agua de manera similar. Los puentes de hidrógeno son un tipo más fuerte de interacción que ocurre cuando un hidrógeno está unido a un átomo muy electronegativo como oxígeno, nitrógeno o flúor. Estas fuerzas hacen que las sustancias tengan puntos de ebullición aún más altos y sean más solubles en agua, como sucede con el agua misma o el amoníaco. El oxígeno molecular es una molécula apolar debido a que está formada por dos átomos iguales, lo que hace que la distribución de electrones sea completamente simétrica. Como resultado, solo presenta fuerzas intermoleculares débiles, lo que explica su punto bajo de ebullición, menos 183 grados Celsius, y su escasa solubilidad en agua. En contraste, los compuestos orgánicos oxigenados contienen grupos funcionales polares, como el grupo carbonilo en aldehídos y cetonas, o el grupo hidroxilo en alcoholes y ácidos carboxílicos. Estas moléculas pueden formar interacciones dipolo-dipolo o incluso puentes de hidrógeno, lo que hace que tengan puntos de ebullición mucho más altos que el oxígeno molecular. Además, su solubilidad en agua es mayor, especialmente en el caso de los alcoholes y ácidos carboxílicos, ya que pueden formar enlaces de hidrógeno con el agua. Por otro lado, los hidrocarburos, al igual que el oxígeno molecular, son moléculas apolares porque están formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, cuya diferencia de electronegatividad es muy baja. Debido a esta falta de polaridad, los hidrocarburos presentan fuerzas de dispersión muy débiles. Esto provoca que obtengan puntos de ebullición bajos y aunque estas aumentan conforme crece la longitud de la cadena carbonada. Derrames y consecuencias de la industria petrolera, contaminación por gases y biorremediación para recuperar suelos. Algunas de las causas de estos derrames de la industria petrolera son accidentes durante la extracción, transporte o almacenamiento de petróleo, fallos en la infraestructura, como tuberías rotas, y negligencia humana o desastres naturales. Las consecuencias que dejan estos derrames son contaminación de ecosistemas marinos y terrestres, daño a la flora y fauna, principalmente marinas, y alteración de la calidad del agua y el suelo. El impacto socioeconómico que tienen es la pérdida de empleos en comunidades pesqueras y costos elevados para la limpieza y restauración ambiental. Contaminación por gases. Los principales gases emitidos son dióxido de carbono y metano, causantes del cambio climático, y óxidos de azufre y nitrógeno, que contribuyen a la lluvia ácida. Los impactos que tienen son el aumento del efecto invernadero y calentamiento global y la contaminación del aire, lo que afecta a la salud y a la salud humana y a la biodiversidad. Algunas soluciones que se tienen para disminuir estos gases son el uso de tecnologías más limpias en la extracción y refinación y las regulaciones estrictas para poder reducir emisiones. Biorremediación para recuperar suelos. La biorremediación consiste en el uso de organismos vivos como bacterias, hongos y plantas para degradar contaminantes en el suelo. Algunas de las principales técnicas que se pueden aplicar son la bioestimulación, que consiste en estimular microorganismos autóctonos con nutrientes, la bioaumentación, que implica introducir microorganismos especializados en degradar contaminantes, y el biovento, que es el suministro de oxígeno para acelerar la biodegradación. Las ventajas que tenemos a usar la biorremediación es que es un método ecológico y sostenible y la restauración del equilibrio natural sin químicos dañinos. Reacción de compuestos orgánicos. Síntesis de ésteres y amidas. Propiedades de compuestos orgánicos con base en un grupo funcional y problemas de contaminación de esta industria. Involucra oxidaciones orgánicas, que implica oxidación, disminución de enlaces carbono-hidrógeno y también reducción, aumento de enlaces carbono-hidrógeno. Obtención de aldehídos, cetonas, alcoholes y ácidos carboxílicos. Los alcoholes se oxidan en aldehídos y los aldehídos se oxidan en ácidos carboxílicos. Reacciones de combustión. Son procesos químicos exotérmicos. Tipos: combustión completa e incompleta. Son importantes porque son fundamentales para la generación de energía, procesos industriales y la vida cotidiana.
Reacciones de condensación. Ocurren cuando dos moléculas se combinan para formar una molécula más grande, con la eliminación de una molécula pequeña. Tipos: formación de polímeros, formación de amidas, formación de ésteres. Son cruciales en la síntesis de una amplia gama de compuestos orgánicos. Obtención de ésteres a partir de un ácido carboxílico y una amina, mediante la síntesis de una amida y una alcolísis. Concepto de grupo funcional. Se refiere a combinaciones específicas de átomos que determinan propiedades químicas, físicas y de reactividad de una molécula. Relación. Propiedades de los compuestos orgánicos y su grupo funcional. Por ejemplo, los ácidos carboxílicos tienen una reactividad química única debido a la presencia de grupo carbonilo y a grupo hidroxilo. O, por ejemplo, los aldehídos, que presentan una mayor polaridad y puntos de ebullición gracias al grupo carbonilo. Relación. Propiedades de enlaces intermoleculares. Comparación de las propiedades de estas sustancias con oxígeno, con los hidrocarburos respecto a las polaridades de las moléculas. Los alcoholes y ácidos carboxílicos forman puentes de hidrógeno, resultando en altos puntos de ebullición y buena solubilidad en agua, mientras que aldehídos y cetonas, interacciones dipolo-dipolo con puntos de ebullición moderados y solubilidad variable en agua. Por otro lado, hidrocarburos, moléculas apolares con fuerzas de dispersión débiles, bajos puntos de ebullición y baja solubilidad en agua. Derrames y consecuencias en industria petrolera, contaminación por gases y bioremediación para recuperar suelos. Afecta en o a ecosistemas, principalmente marinos, con el aumento del calentamiento global y el cambio climático. Soluciones. Uso de tecnologías más limpias. Regulaciones estrictas. Bioremediación para recuperar suelos.